Y vamos al tema número 4 de esta serie, Dios mira el corazón. Y vamos al tema, el corazón incrédulo, ¿sí? Ese es el tema de esta tarde-noche, ¿cómo es el corazón incrédulo, ¿sí? Bien, ¿qué es la incredulidad? Podemos empezar con esta pregunta, ¿no? En esta tarde-noche. La incredulidad es la falta de fe, ¿sí? Vendría a ser poca fe, ¿sí? Y eso desemboca, la incredulidad desemboca en lo que es la desobediencia, lo que es la rebelión, el ser rebelde, obstinado de corazón. El estado de incredulidad en el corazón es la falta de fe y nos lleva a apostatar de Dios, es decir, a abandonar a Dios. Que se geste la incredulidad en el corazón hace que nosotros desobedezcamos a Dios y como resultado terminar abandonando a Dios. Apostatar es abandonar a Dios. Por esa razón, mis hermanos, el pueblo de Dios, los hijos de Israel, no entraron al reposo, a la promesa que Dios tenía para con el pueblo de Israel, que entraran a la tierra prometida, sacándolos con mano poderosa de Egipto y que pudieran ingresar a Canaán, a esa tierra que fluye leche y miel. No entraron por esa causa, por causa de incredulidad. Vaya que la incredulidad, mis hermanos, es una afrenta directa a Dios. Y por esas dos razones, mis hermanos, por tener un corazón incrédulo y desobediente, no pudieron poseer la tierra y alcanzar la promesa de Dios que Dios tenía para el pueblo escogido. Por esas dos razones, incredulidad y desobediencia. Una y otra vez, mis hermanos, desobedecían a Dios, tentaron al Señor y una y otra vez, mis hermanos, así se fueron deslizando y no entraron, mis hermanos, a esa tierra prometida. Por eso, el autor a los Hebreos viene a hacer una advertencia, pero no solamente hace una advertencia, sino hace una exhortación, porque esta carta es dirigida a cristianos que estaban pasando un momento de persecución, momento donde estaban pasando situaciones difíciles. Y entonces viene esta advertencia contra la incredulidad y esta exhortación. Y vamos a la carta de Hebreos, capítulo 3, verso 7. Carta a los Hebreos, tres, 7. ¿Vamos? Amén. Bien. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Y este es el pasaje central. Mirad, hermanos, ahí va la exhortación, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación,
¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar ¿a causa de qué? De su incredulidad. Bien, mis hermanos, este texto que acabamos de leer es sumamente claro, ¿no? Lo que el autor a los hebreos está exponiendo. Digo el autor porque no se sabe bien si fue el apóstol Pablo quien escribió. El autor a los hebreos viene con esta exhortación, da esta advertencia y vemos lo que está diciendo acá en esta advertencia, que no caigamos en incredulidad. Cuando el corazón se llena de incredulidad, ¿no? Cuando el corazón empieza a anidar esa falta de creerle a Dios y se empieza a anidar en el corazón todo eso, ahí es donde empieza a crecer. Por eso esa es la exhortación. Miren, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo, dice, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, ¿no? Esa es la exhortación. Y vemos cómo la maldad, ¿no?, se va gestando y eso trae como resultado lo que es la desobediencia. ¿Por qué? Porque la incredulidad es un fastidio en el corazón, causada por diversos factores. Puede ser circunstancias que nos pasan en la vida, pruebas, tentaciones hacia el pecado, desánimo, sufrimiento. Y esa es la condición en la cual se encontraban los hebreos, porque estaban a punto de abandonar y de volverse al judaísmo. Entonces el autor a los hebreos les escribe, cuiden esta salvación tan grande, empieza a exponer desde el capítulo 1 la superioridad de Cristo por sobre todas las cosas. Cristo es mayor a Moisés, Cristo es mayor a Josué, y llega al capítulo 2 y dice, miren, cuiden esta salvación tan que Dios, esta salvación tan grande, y llega al capítulo 3 con esta exhortación hacia que hoy es para todos nosotros, mis hermanos, ¿sí? Y se puede dar por diversas situaciones, la incredulidad gestarse en el corazón, por desánimo. Y eso hace que haya un obstáculo para poder creer, ¿sí? Pido por favor que silencien los celulares. Así que hace que el corazón se presente un obstáculo y una dificultad para poder creer, ¿sí? Bien, vamos al ejemplo de Israel, ¿sí? Salmo 95, 7. El autor a los hebreos pone como ejemplo el Salmo 95, es decir, que cita el Salmo 95. Salmo 95, 7 en adelante. Dice así, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masash, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo, es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Es decir, que el autor toma y cita el Salmo 95. Pero cuando empieza la exhortación, podemos notar en la Biblia, mis hermanos, ahí abra su Biblia y en el versículo 7 dice, como dice el Espíritu Santo. Presta atención a lo que está diciendo el autor ahí y cómo empieza. Dice el Espíritu Santo. Y si ve versículos posteriores, ¿no?, de lo que es el contexto inmediato, anteriormente cierra el capítulo 3 diciendo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cierra el capítulo 3
pero el contexto inmediato conecta rápidamente con lo que dice el Espíritu Santo. ¿Nota eso? Somos nosotros el templo del Espíritu Santo, ¿no? Es importante, mis hermanos, que nosotros podamos comprender a lo largo de toda la Biblia la obra del Espíritu Santo. Si vemos la obra del Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia, en el Génesis podemos ver el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si vemos el Espíritu Santo de la gente de la creación, vemos al Espíritu Santo, mis hermanos, desde el Génesis. Vemos cómo dio las medidas exactas el Espíritu Santo para hacer el tabernáculo. Vemos el Espíritu Santo cómo descendía en hombres, en los profetas y mujeres en el antiguo pacto. El Espíritu Santo en la predicación. El Espíritu Santo, el creador de la iglesia, mis hermanos. El Espíritu Santo, mis hermanos, en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y el Espíritu Santo morando en el creyente. Y recibiréis poder y seréis testigos en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. Entonces vemos el Espíritu Santo que es el que unifica la iglesia. Y es el Espíritu Santo el que gobierna la iglesia. No hay unidad, mis hermanos, si no es por el Espíritu Santo. No existe la unidad, sino es por el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo completa la iglesia. El Espíritu Santo es el que envía misioneros. Por eso dijo en el libro de los Hechos, empezamos y dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Es el que envía misioneros, mis hermanos, no autonombrados que se levantan solos, sino que el Espíritu Santo es el que envía misioneros. Pero es el Espíritu Santo, mis hermanos, que redarguye. Escuche bien, redarguye. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Juan 16:8, por eso es necesario que yo me vaya, dijo Jesús, pero vendrá sobre ustedes el Consolador, el Espíritu Santo que los guiará a toda verdad. Es importante la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, porque Jesús se movía en el poder del Espíritu. Fíjense en que cuando empieza su predicación, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado, dice, a dar buenas nuevas. Entonces la iglesia se debe mover en el poder del Espíritu. Por eso dice el Espíritu Santo, está hablando, dice acá, por lo cual dice el Espíritu Santo. Y lo vemos en Apocalipsis, así dice el Espíritu Santo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso es importante cómo es la obra del Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia. De toda la Biblia. Por eso Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahí está, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo. No creen en mí. Ahí, mis hermanos, vemos el obrar del Espíritu Santo. Convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que añadía a la iglesia a aquellos que debían de ser salvos en la predicación. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en el creyente, dando testimonio de que somos hijos de Dios. Y ahora, como dice el autor a los Hebreos, somos el templo del Espíritu Santo. Y hay una urgencia y un llamado a escuchar. Y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice el autor a los Hebreos. Una urgencia a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Pero así como el Espíritu Santo habla de diferentes maneras, también hay maneras en las que nosotros podemos endurecer nuestro corazón. Por ejemplo, algunas maneras que podemos endurecer el corazón es siendo indiferente cuando el Espíritu Santo está hablando por medio de la predicación. Otra manera de endurecer el corazón es desatender, como hizo el pueblo de Israel, desobedeciendo la incredulidad. Endurecer el corazón es pidiendo ver señales, como lo hicieron los fariseos. A ver, las señales que haces,
Otra forma de endurecer el corazón es jugar con la misericordia de Dios. Jugar con la misericordia de Dios. Es otra forma de endurecer el corazón. Pero acá el autor a los Hebreos nos pone el ejemplo de Israel. Ellos dudaron de Dios y no pudieron poseer esa tierra. Esta palabra se repite tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4. No entrarán en mi reposo. Se menciona una y otra vez, muchas veces, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo posterior. Y mis hermanos, es notable cómo el autor a los Hebreos pone el ejemplo de Israel porque ellos conocían todo el trasfondo. Todo el trasfondo. Por eso es la carta a los Hebreos. Conocían todo el trasfondo. Esos 450 años estando ese esclavo, le pone el ejemplo de cómo vagaron en el desierto. Que Dios los libera con mano poderosa, ¿no? Con una nube de columna de fuego de noche, de día. Los sustentó con maná que ni ellos conocían. Y le empezó a poner ese ejemplo y cómo Dios lo redime de la esclavitud. Y no pudieron entrar en esa tierra, mis hermanos. Estaban a días de poder ingresar, pero por su incredulidad y desobediencia, 40 años. Es más, esa generación no entró. Solo 2 personas alcanzaron a poseer la tierra porque tuvieron una actitud diferente, es decir, le creyeron a Dios, fueron obedientes, le creyeron a Dios, que fueron Caleb y Josué. Fueron los que entraron en la tierra, alcanzaron la promesa de Dios porque le creyeron a Dios. Y eso se ve, mi hermano, hoy en día también. La persona que le cree a Dios y la que no le cree a Dios. La persona que no le cree a Dios es porque vive en desobediencia, no obedece a Dios, pero la persona que le cree, hermano, se determina en fe y obedece. Y ahí se ven los resultados. Punto. Por desobedecer y obedecer. Es ahí donde se ven los resultados. Y le pone el ejemplo que vagaron 40 años por no creerle a Dios. Muchas veces nosotros también estamos así, vagando nuestro corazón por no creer a las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahí vemos la actitud del pueblo y Dios, y una reacción de Dios, donde esa actitud de incredulidad hizo que tentaran a Dios, me tentaron, y hizo que, como conclusión, no entraran en la tierra prometida. Su incredulidad los llevó a provocar a Dios. Por eso la incredulidad es una afrenta directa a Dios. Vagar en el corazón. Y miren lo que dice Éxodo 17:1. Éxodo 17:1, yo lo voy a leer en otra versión, ¿sí? ¿Lo tiene? Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a todos nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Está a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a alguno de los ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte de Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así como Moisés golpeó la roca, como se le indicó, y el agua brotó de chorros a la vista de los ancianos, entonces Moisés llamó a aquel lugar Masash, que significa prueba, y Meriba,
que significa discutir, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Tentaron al Señor. Es un ejemplo, mis hermanos, para nosotros, porque la Biblia dice que estas cosas que acontecieron es para que nosotros no las volvamos a repetir. Queda como una enseñanza para todos los cristianos, mis hermanos, para todos los hijos de Dios, de que esto que aconteció, que sucedió, mis hermanos, que fue así, porque la Biblia lo dice, no porque lo esté diciendo yo. Es importante, mis hermanos, que nosotros atendamos a lo que dice la Biblia, no lo que dice fulanito, sino lo que dice la palabra de Dios. Esto sucedió, esto fue así, apostataron, abandonaron a Dios, no le creyeron, y eso fue el resultado de su desobediencia. Y es un ejemplo para que nosotros no caigamos en semejante desobediencia. Y uno de los peores pecados, mis hermanos, que un cristiano puede cometer es tener un corazón lleno de incredulidad. Es rechazar la obra del Espíritu Santo. La incredulidad es rechazar la obra del Espíritu Santo. Es rechazar las promesas de Dios. Es cuando se rechaza y se cuestiona a Dios. Es tremendo, mis hermanos, la incredulidad, lo que hace en el corazón. Es decirle a Dios lo que tiene que hacer, es dudar de Dios, es decir, ¿será que es como dice Dios? ¿Que es como dice la palabra de Dios? ¿Será así? Es una afrenta directa, mis hermanos, a desafiar a Dios. Si Dios lo dice, así es, mis hermanos. Si Él lo dice, así es. Si la palabra de Dios dice, así es. Punto. No lo que dice fulanito, menganito, sino lo que dice la Biblia, hermanos. Hoy muchos cristianos se encuentran tras qué dice fulanito y qué dice sultanito, viendo videos de acá para allá. Pero es importante, mis hermanos, es que nosotros vayamos a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. A mí me interesa lo que dice Dios, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Eso nos debe importar. ¿Sí? Ahora una pregunta. ¿Un cristiano puede caer en incredulidad? ¿Qué dicen? ¿Sí? Bueno, algunos dicen que no puede ser así, que salvo siempre salvo. Y un montón de doctrinas, mis hermanos, que andan dando vuelta, que son doctrinas de demonios, engañadores. Pero ponen el ejemplo, mis hermanos, de desobediencia. Miren lo que dice Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 10. En adelante, ¿sí? ¿Lo tienen? Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, dice. Este es el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, miren, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos,
Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que empieza a estar firme, mire que no caiga. Acá vemos, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo, exhortando acá también a los corintios, dando una amonestación contra la idolatría. ¿Sí? Y mis hermanos, la incredulidad ha llevado a muchas personas al mismo infierno, al mismo tormento. Por eso la incredulidad, en toda su forma, es una afrenta directa a Dios. Por eso es importante ver lo que dice la Biblia. Miren, 1 Juan 5:10. Acompáñenme al texto, por favor. Primera carta de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, mire, lo pone tan sencillo el apóstol Juan, el que no cree a Dios le ha hecho, por eso la incredulidad dice, es lo más grave, mira, le ha hecho mentiroso, dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por eso es una afrenta directa a Dios la incredulidad. Como les decía, alguien dice, ¿será que lo que la Biblia dice es así? Ojo, mis hermanos, porque eso te lleva a abandonar a Dios, a apostatar. ¿Sí? Sigue el verso 11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, dice, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo, mis hermanos. Podemos saber mucho acerca de Dios, podemos conocer mucho las Escrituras, pero el texto de la Biblia dice, aquel que tiene al Hijo, tiene la vida. Y aquel que no tiene al Hijo, o sea, aquel que no cree en Cristo, no tiene vida. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón. Esa es la vida, mis hermanos, tener la vida de Cristo. Versículo 13 dice así, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Vieron cómo lo pone el apóstol Juan? Aquel que cree, tiene vida. Aquel que no cree, no tiene vida. Por eso la incredulidad es el gran pecado, tan así de grave, que te envía directamente al infierno. Es rechazar la gracia de Dios. La Biblia dice, posteriormente en los capítulos de Hebreos, dice, ¿haremos afrenta al Espíritu de gracia? O sea, nos pondremos en contra, ¿no? Contra Dios, o sea, pisotearemos, dice el autor a los Hebreos, esa sangre preciosa. Por eso es importante no caer en la incredulidad. ¿Podemos como cristianos caer en la incredulidad? Claro que sí. ¿Puede un creyente, un hijo de Dios, abandonar a Dios? Claro que sí. Sí. Ahí lo dice la Biblia. Mirad, hermanos, dice. Mirad, esa es la exhortación. Mirad, hermanos, el texto central. Que alguno de vosotros no haya corazón malo para apartarse del Dios vivo, dice. Y esto se da como una controversia, ¿no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y por eso yo recalqué algo.
es importante lo que dice la Biblia. Y acá la Biblia dice, mirad hermanos, que no haya corazón incrédulo para apartarse del Dios vivo. Eso es lo que dice la Biblia. No lo que dicen los teólogos, sino lo que la Biblia dice. Mirad hermanos, esa es la exhortación. Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Apartarse del Dios. Este pasaje es el centro, el versículo 12, tomando el versículo 12 del capítulo 3 de los Hebreos, es el centro de la exhortación. Y la incredulidad es tan antigua como la caída del hombre, mis hermanos. ¿Recuerdan Satanás como le dijo a Eva? ¿Con qué Dios dijo? Y así empezó, ¿no? A sembrar la duda. Por eso es importante, mis hermanos, lo que está haciendo acá el autor a los Hebreos, advirtiendo contra la incredulidad, exhortando contra la incredulidad, porque te aparta de Dios, hace que abandones a Dios. Apostatar es abandonar a Dios, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo del sembrador. El sembrador salió a sembrar, ¿no? Dice que que empezó a tirar la semilla y que cayó en un corazón. Y que ese corazón dice que por un momento creyó. Pero al venir las dificultades, al venir la prueba, ¿qué pasó? Se apartó. Se apartó. ¿Sí? Por un tiempo creen, dice, y luego se apartan. ¿Por qué pasa eso? Por la incredulidad. Se endurece el corazón, se llena de incredulidad y se apartan de Dios. Es decir, mis hermanos, no hay permanencia. Nuestra seguridad de nuestra salvación está en permanecer en Cristo. La seguridad de nuestra salvación es que si permanecemos, dice la Biblia, el que permanece hasta el fin, ese será salvo, dice la Biblia. La seguridad de tu salvación y de mi salvación está si permaneces en Cristo. Fuera de Cristo no está. Porque Jesús mismo pone la vid como ejemplo. Vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. El que permanece en mí, yo permanezco en él. Pero separado de mí, dice, ustedes no pueden hacer nada. O sea, y será cortado y echado, dice. Entonces, la seguridad de la salvación está si permanecemos en Cristo, hermanos. Si permanecemos en Él. Por eso, la incredulidad nos aparta de Dios. La mayoría de las personas que no le creen a Dios, se refleja la incredulidad y su desobediencia. Eso se ve, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos que he charlado? No, sí, fue un momento que Dios me hizo un milagro en mi vida y todo, pero después, no, yo no creo que sea tan así. Abandonan a Dios. Incredulidad en el corazón. Y se ve reflejado en sus vidas, en sus matrimonios. ¿No? ¿Qué pasó? No, congregaban, asistían, gustaron, dice la Biblia, del Espíritu Santo, gustaron de los dones, pero después, ¿qué pasó? La incredulidad en el corazón se fue acrecentando más y más, hasta que terminaron como resultado abandonando a Dios. Abandonar a Dios. Eso es lo que hace la incredulidad en las personas, porque no le creen a Dios. Eso es lo que refleja su corazón, su incredulidad, su desobediencia. Personas que dicen, sí, Dios hizo algo en mi vida, pero bueno, ya no creo que sea tan así. Ahora hago mi vida. Abandonan a Dios. Personas que empezaron la vida cristiana, ¿no? De una manera corriendo bien, ¿no? Pero abandonaron, dejaron la carrera por la mitad. Por eso la incredulidad nos lleva al resultado de abandonar a Dios. Por eso es importante que examines tu corazón y veas, Señor, hay incredulidad en mi corazón. Esto mismo yo me hacía esta pregunta, Señor, ¿qué hay en mi corazón, Señor? Limpia mi corazón, líbrame de esto, Señor. Por eso es importante, a la luz de la Biblia, examinarnos. 1 Timoteo 4:1.
¿Lo tienen? ¿Amén? ¿Están acá? ¿En serio? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Qué claro que es la carta, ¿no?, de Pablo a Timoteo. Dice, el Espíritu dice claramente, no dice de una manera ambigua, dice claramente, dice, habla el Espíritu Santo. Por eso, un cristiano puede apostatar y abandonar a Dios. Esta carta estaba dirigida a cristianos que estaban por apostatar y volver al judaísmo, ¿no? Entonces, sí, un cristiano puede abandonar la carrera, mis hermanos. Acá vimos que dice, el Espíritu Santo dice claramente que en estos tiempos, ¿no?, muchos apostatarán, es decir, abandonarán a Dios, escuchando, dice, doctrinas de demonios. Es decir, mis hermanos, que le enseñamos la Biblia, ¿no?, y se van tras herejías, tras doctrinas de demonios, ¿no?, que si te suicidas vas a ser salvo igual. Esas doctrinas son doctrinas de demonios, ¿no?, que si seguís viviendo, ¿no?, en la lujuria, en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, ya está, ya sos salvo. Esas son doctrinas de demonios, mis hermanos. El texto dice claramente, nos habla del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, escuchando a espíritus engañadores. Y es ahí, mis hermanos, donde los corazones se llenan de incredulidad y se apartan de Dios. Es contundente el texto de la Biblia, como aclara, ¿no? Y dice, hoy dice el Espíritu Santo. Y en los postreros tiempos, estos tiempos, mis hermanos, que estamos viviendo, que nos hace creer que podemos vivir como queramos, ¿no?, y decir, no, ya está, yo ya soy salvo, ya creí, y vivir como se te da la gana. ¿Es así? Bueno, hay algunas enseñanzas que dicen que sí, que si ya, creíste, no importa cómo vivas, lo que hagas, sí que importa, mis hermanos. Dijimos recién, el que permanece hasta el fin, esa es la seguridad de tu salvación y de mi salvación, ¿sí? Hoy, mis hermanos, vemos diferentes doctrinas, como dice acá Pablo a Timoteo, doctrinas de demonio, doctrinas voluntaristas, fe en tu fe, cree en vos podés, ¿sí? Doctrinas de demonio, mis hermanos. Mensajes motivacionales, mensajes que son efervescentes, pero han dejado a un lado la Biblia, mis hermanos. Los cristianos, mis hermanos, han dejado a un lado la Biblia y no son como los de Berea, que estaban atentos a ver si lo que el apóstol Pablo decía era así. Mis hermanos, hoy le preguntamos a un musulmán cinco enseñanzas y ellos te la dicen al pie de la letra, Ramadán, y le preguntás a un cristiano 5 enseñanzas de Jesús y te dicen, ayúdate que te ayudaré, y así. ¿Por qué, mis hermanos? Porque han abandonado la palabra de Dios y son engañados. Por eso, mis hermanos, es importante ir a la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Es importante, mis hermanos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y es lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo predica, dice, la palabra predica. ¿Qué tiene que predicar el hombre de Dios? Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco, le dice, te ruego, le está haciendo un ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que inste, dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y eso lo vemos, mis hermanos. ¿No? Venga, pacte con Dios por tanto, compre el aceite de Israel y un montón de fábulas. Y dice acá, te encarezco, dice Timoteo, que prediques la palabra. Porque no predicar la palabra, mis hermanos, es querer burlarse de Dios y estafar a la gente. Eso, no predicar la palabra es eso, mis hermanos. Por eso el Espíritu obra por la palabra predicada. Fíjense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante no decir lo que fulanito dice, lo que menganito dice, sino yo siempre le enseño, o no dar mis propias ideas, mis propios argumentos a los que se están preparando en la predicación. Siempre decir, la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que llega, mis hermanos, hasta lo profundo y discierne las intenciones del corazón. Por eso es importante predicar la palabra, no mis prejuicios, no mis ideas, es decir lo que la Biblia dice y callar cuando la Biblia calla. Hacer silencio cuando la Biblia hace silencio. Por eso la incredulidad es hacer de Dios, mis hermanos, es querer hacer de Dios un mentiroso. ¿Y qué puede ser peor que eso? ¿No? Una conducta del corazón, de cuestionar a Dios, de despreciar a Dios, de insinuar que Dios no cumple. Eso es incredulidad. Y esto lo podemos ilustrar, segundo libro de Reyes, 7:1. ¿No tiene? Segundo libro de Reyes 7:1 dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, dice, y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al profeta, al varón de Dios, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, o sea, incredulidad, ¿sería esto así? Así, mira. Y él dijo, he aquí, le dice el profeta de Dios, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos, le dice. Es decir, mis hermanos, acá vemos un corazón incrédulo, que cuestiona lo que Dios está diciendo, porque eso es lo que dijo Dios a través del profeta. Cuestionó a Dios, y ahí vemos lo que es la incredulidad. Es argumentar que no creo que va a suceder, que va a pasar eso. Es insinuar que Dios no cumple. La incredulidad es querer limitar a Dios. ¿Recuerdan Jesús? ¿Por qué no pudo hacer otros milagros? ¿Por qué? Por la incredulidad. Por eso son limitaciones que no nos permiten ver y experimentar el poder de Dios. Versículos posteriores, miren cómo termina la historia, segundo libro de Reyes 7:17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, dice, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Versículo 18, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 12 seahs de cebada por un ciclo
y el seah de la flor de harina será vendido por un siclo. Mañana a estas horas a las puertas de Samaria. Versículo 19. A la cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Incredulidad. Por eso, mis hermanos, debemos creerle a Dios, ¿no? Debemos creer que si Dios lo dice, Él lo va a hacer, ¿no? En Isaías, Él dice, yo abriré, ¿no?, aguas, manantiales en medio del desierto. Yo le creo. Yo le creo. Es lo que dice la palabra. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez, dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Le creo. Porque Dios lo dice. Por eso debemos tener una actitud diferente en nuestro corazón y desechar la incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo desechamos la incredulidad? Y bueno, con fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo desecho la incredulidad? Bueno, creyéndole a Dios, obedeciéndole a Dios. Si Dios lo dijo, así va a ser y yo le creo. Es lo que hizo Josué y Caleb. ¿No? Fueron ante esos gigantes a reconocer la tierra, pero ellos le creyeron a Dios. Esa actitud tiene que tener nuestro corazón para poder desechar de nuestro corazón lo que es la incredulidad. Y hay algo que podemos hacer, y lo dice la carta, mis hermanos. 3:13 de Hebreos. Hebreos 3:13. Hay algo que podemos hacer cada uno de nosotros. Y el texto es claro. Miren lo que dice. Antes, exhortaos los unos a los otros. Cada día, dice acá, cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué podemos hacer? Hay algo que podemos hacer. Exhortarnos a diario. Y esto de congregarnos, de reunirnos. Porque más adelante, posteriormente, le dice el autor a los Hebreos, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino estimulándonos a la fe y a las buenas obras. Y acá hay algo que podemos hacer. Y esta es la aplicación, es tener perseverancia cada día, porque dice cada día, los unos a los otros, y subraya esa frase, dice cada día, exhortándonos. Por eso es importante perseverar hasta el fin. Dice hoy la Biblia ahí, claramente dice hoy. Es mientras vos y yo tengamos vida, mis hermanos, exhortémonos para que no caigamos en la dureza y en el engaño del pecado. Es lo que está diciendo ahí el autor a los Hebreos. El corazón que se va endureciendo termina siendo un corazón que es incrédulo, ¿sí? Por eso esta exhortación es importante, lo que el autor a los Hebreos está diciendo. Es un llamado, es una invitación a que nuestros corazones estén limpios. Por eso dice, exhórtense, dice, día a día, dice, día tras día, para que no se engañen a ustedes mismos, para que la incredulidad no se geste en su corazón. Día a día, exhórtense los unos a los otros, y que no se endurezcan nuestros corazones, y que nuestro corazón esté limpio en cada uno de nosotros, ¿no? Y es así, mis hermanos, como nosotros podemos fortalecernos en la fe y evitar la ruina donde nos lleva la incredulidad. Rodearnos de esa persona que te va a exhortar, no que te va a juzgar y que te va a condenar, sino que te va a exhortar seriamente, ¿no? Que te va a dar un aliento, una palabra de aliento, que te va a exhortar
una responsabilidad, mis hermanos, para todos, dice. Porque dice, mirad, hermanos, ¿no? Día a día, exhórtense los unos a los otros. Ser exhortados, una responsabilidad, exhortar y ser exhortado. Tengo la responsabilidad de exhortarte. Decísele, que tenés. Tengo la responsabilidad de exhortarte, hermano. Sí. No de juzgar, no de criticar. Eso no es exhortación. ¿Sí? Es decirle a esa persona, ¿qué tenés con fulanito de tal? Nada, que ella hace siempre lo mismo y que esto y que aquello. Bueno, andá y solucioná el tema, hermano. Exhortar, perdonalo, arreglar las cosas. Exhortarse los unos a los otros. Es la aplicación que debemos hacer del texto bíblico. Porque a medida que el corazón se va endureciendo, se vuelve más duro, cada vez menos sensible y le da rienda suelta al pecado y cada vez te vas distanciando más. Y más te vas distanciando hasta te terminás distanciando de Jesús. Y ahí está el peligro, mis hermanos, espiritual, de caer en una apostasía. Terminás, cuando dejás eso en tu corazón, terminás abandonando a Dios. Terminás deslizándote. Porque en un capítulo anterior dice Hebreos 2:1. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice, que hemos escuchado, le dice. No sea que nos deslicemos, dice el autor del Hebreos. No sea que te deslices, hoy dejes gestar eso en tu corazón, dejes anidar eso ahí en tu corazón, la falta de perdón, la amargura, ¿no? Ya no vengo más a esta iglesia, son todos unos hipócritas, ¿no? Sos el primero, hermano. Porque es así, y me voy. Y la Biblia dice, exhortándonos, permaneciendo hasta el fin, mis hermanos. Y eso dice el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo hoy, no endurezca el corazón. Está hablando a vos, hermano, a mí me está hablando hoy. ¿Cuántas personas que hemos conocido que caminaron con Dios por años y terminan diciendo esa frase que dije recién, ¿no? Me voy. Y después, ¿cómo lo vemos, hermano? ¿Cuál es el resultado? Es trágico, mis hermanos, porque lo vemos como Israel, vagando en su corazón. Así andan, vagando en su corazón, sin propósito, en su vida, de acá para allá, vagando en su corazón. Desecharon a Dios por su incredulidad. El pecado los endureció, por eso dice el engaño del pecado, dice acá el autor a los Hebreos. Los endureció de tal manera que abandonaron a Dios. Algo pasó en sus corazones. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal, dice, aclara el autor, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Retener hasta el fin la confianza como el principio. ¿Sí? Somos participantes, como dice el autor a los Hebreos en el capítulo de esta salvación, ¿no? Dios por su palabra nos limpia, pero es nuestra responsabilidad permanecer hasta el fin. Desde como empezamos hasta el fin, mis hermanos. Como al principio, mis hermanos. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Vuelve a mencionar a Israel, poner el ejemplo de Israel en el desierto, porque ellos conocían muy bien el trasfondo. Y hoy está hablando del Espíritu Santo a nosotros, a que nosotros no endurezcamos nuestros corazones. A vos, iglesia, a mí,
que no caigas en el pecado de la incredulidad en tu corazón. Revisa tu corazón. Nos está hablando a nosotros. Faraón, su corazón fue endurecido, Dios hablando una y otra vez a través de esas plagas, deliberadamente rechazando a Dios. Y la Biblia dice, no endurezcan el corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a endurecer el corazón? ¿O le vamos a creer a Dios? Por eso la Biblia dice, no endurezcas tu corazón. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Vuelve nuevamente a poner ese ejemplo. Se disgustó. Tuvo una reacción, mis hermanos, a esa incredulidad. Dios, me tentaron. Esa palabra disgustó quiere decir me enemisté con ellos. O sea, nosotros no podemos obligar a las personas a creer. Tú escoges si creer o no creer. Tú escoges si creerle a Cristo o no creer a Cristo. La Biblia dice que no pudieron entrar a la tierra prometida por no creer. ¿Sí? Para ir concluyendo. Por eso la incredulidad te lleva a la desobediencia, te lleva a rebelarte contra Dios, nos lleva a endurecer el corazón, y el corazón endurecido como resultado nos lleva a abandonar a Dios, a alejarte de Dios. Es apartarse de Dios de una manera deliberadamente. Y eso es lo que la Biblia llama el pecado de muerte. Jesús dijo, de todas las cosas que los hombres hicieren, o sea, se le perdonará, pero hay una cosa que no se le va a perdonar, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no se le va a perdonar. ¿Qué está diciendo, no? Jesús con eso. Que todos los hombres se le va a perdonar, pero hay un pecado que es imperdonable, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso el autor de los Hebreos dice, ¿haremos afrenta al Espíritu de gracia? Y es lo que Juan llama el pecado de muerte. No permanecer en Cristo nos lleva a apostatar de la fe, es abandonar a Dios. Por eso Hebreos 6:4, miren lo que dice. Porque es imposible, miren hermanos, que los que una vez fueron iluminados, o sea, gustaron, dice, del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, dice, sean otra vez, dice, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Pero deseamos que cada uno de vosotros, versículo 11 en adelante, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta el fin. Heredar la herencia que tenemos en Cristo, las promesas que tenemos en Cristo. No es que la salvación se pierde, mis hermanos, sino que nosotros podemos, a través del pecado de la incredulidad, apartarnos de Dios, abandonar a Dios y no permanecer en Cristo y no perseverar hasta el fin. No, es imposible si no perseveramos, si no permanecemos en Cristo, como dice Juan, que tengamos vida eterna. El que permanece hasta el fin, este será salvo.
La seguridad de nuestra salvación está si nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Sí? Esa es nuestra garantía, nuestra seguridad. Porque fuera de Cristo no, mis hermanos. Juan 15:4. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ahí está, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso, mis hermanos, desarraigar la incredulidad de nuestros corazones es perseverar. ¿Cómo? Con fe. Hasta el último día de nuestras vidas, hasta el último día de tu vida, hermano y hermana. Perseverar hasta el fin. Es permanecer en Cristo. Porque Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, ¿no? Y esta advertencia para que nosotros podamos permanecer en Cristo, ¿no? Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Y la única manera, mis hermanos, que la seguridad de nuestra salvación está segura es que si estamos en Cristo. Termino con lo que dice Juan 10:24. Juan 10:24, Evangelio de Juan 10:24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y miren, y no creen, incredulidad, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, incredulidad, porque no sois de mis ovejas, dice Jesús, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie se las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Por eso es importante, mis hermanos, no caer, como dice el autor de los Hebreos, en la incredulidad. Guardarnos nuestro corazón de la incredulidad y creer lo que Dios dice, mis hermanos. Mis ovejas, escucha la voz de Jesús, escucha la voz de Jesús. Eres su oveja, ¿no? Escuchan, me siguen y yo las conozco, dice. Por eso es importante, mis hermanos, esta exhortación, esta advertencia para nuestras vidas. Y darles aplicación, mis hermanos. Desechar la incredulidad. Y abrazar la fe. Abrazar la fe, creerle a Dios y ir en pos de Jesús. Es creerle a Dios. Lo que Él dijo, así va a ser. Y no poner a cuestionar a Dios. Si Él lo dijo, así es, hermano. Si la Biblia lo dice, ¿cómo es? Y lo voy a atornillar más, así queda bien grabado. Si la Biblia lo dice, si Él lo dice, así es. Mis ovejas me siguen. Escuchan mi voz. Padre, te invito a ponerte en pie en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta y nos reconforta también. Porque
Así como dice tu palabra, mirad, hermanos, que no haya corazón de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Y si hoy escuchás la voz del Señor, es hoy, mis hermanos, no mañana. Es ahora. Es el tiempo de salvación. Es ahora, no mañana. Mañana puede ser tarde, hermanos. Aquel que tiene al Hijo, tiene vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene vida. Pero hoy es el día de salvación.